O, pues bueno, vamos a darle el beneficio a la duda. ¿O qué es lo que percibes tú de esta reforma Bueno, judicial? ¿Qué opinas de la reforma? ¿Inconforme? No, esto está muy mal. es muy importante recalcar aquí que los jueces, la verdad, pues no somos jueces de complacencia. Siempre en un proceso hay dos partes y una parte va a quedar inconforme con el resultado. Y después volví a PGR a los años, pero ya como delegado de la Fiscalía General en el estado de Sonora. Y ahí tuvimos la oportunidad pues de tener algunos resultados que a mí me parecen bastante importante comentarlos, ¿no? Como por ejemplo se consiguió la vinculación a proceso de aproximadamente 1,200 personas por la Comisión de Delitos del Orden Federal. Se tiene que estructurar todo el andamiaje jurídico en cascada, como leyes secundarias, como reformas a procuración de justicia, a la parte también de primeros respondientes, porque como bien dices, si no se reforma de donde viene el origen de la sustancia de un proceso penal, pues evidentemente el sistema no va a funcionar como se tiene esperado. Entonces, Nos hemos quejado es de la poca transparencia que hay dentro del Poder Judicial, tanto en pues un juez verdaderamente te explique por qué criterios tomó para tomar tal o cual resolución o dictar sentencia. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Denle like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Tengo a dos candidatos a juzgadores. Con esto, la elección ya en menos de 2 semanas, ¿no? La elección para cargos del Poder Judicial. Y está con nosotros, les decía, Pavel Núñez, candidato a magistrado, por un tribunal de circuito, ¿no? De materia penal y administrativa. Y está también con nosotros Carolina Félix, que va es candidata a jueza penal. Y a lo mejor lo del distrito, ya ahorita nos dices tú, pero va a ser jueza penal. Está más complicado lo de Pavel, ¿no? Aquí con de circuito y que, a ver, pero bueno, iniciamos a ver de una vez para que nos expliquen. Gracias por aceptar la invitación. Pavel, qué se hace aquí en este quinto distrito federal de circuito y además en materia penal y administrativa? ¿qué tal? Primeramente, buenas tardes, Aaron. Gracias por la invitación. Gracias a tu auditorio también por prestar atención a estos temas que ahorita son de lo más relevantes en la sociedad mexicana, que es precisamente la elección de jueces, magistrados y ministros por primera vez en la historia moderna y derivado de una reforma a la Constitución Federal de septiembre de 2024. Y precisamente en esta implementación de la reforma estamos en la parte de la elección extraordinaria que se va a llevar a cabo en el año 2025, el 1 de junio, como todos bien sabemos. Ahora, se van a elegir cargos de jueces, magistrados, ministros. En el caso particular, yo estoy postulado por el Poder Ejecutivo Federal como candidato para magistrado de un tribunal colegiado en materia penal y administrativa por el quinto circuito. Ahora, ya desmenuzando un poco esta nomenclatura, dices, bueno, el quinto circuito, ¿qué es? Para efectos jurisdiccionales, el Poder Judicial se divide en el país por circuitos, tocando en el caso de Sonora el quinto circuito que abarca prácticamente todo el estado de Sonora, con excepción de San Luis Río Colorado, que corresponde a Baja California. La Ciudad de México es el circuito 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Sonora es el quinto circuito y para efectos electorales, el INE tuvo a bien dividir al estado en básicamente dos grandes distritos electorales, judiciales, federales, no se le podrá llamar así, que es el distrito 1, que es la parte norte del estado, Hermosillo Norte hacia la frontera, toda la frontera norte, y el distrito 2,
que es el que me correspondió, que es Hermosillo Sur, hacia frontera sur del estado, incluso la parte... A los Mochis, ¿verdad? prácticamente sí, es hasta Guatabampo, casi en límite con los Mochis, y toda la frontera con Chihuahua, ¿no? Llegando hasta Bavispe, toda esa parte de la sierra. Son 50 municipios que correspondieron a este distrito 2. A los del distrito 1 les correspondieron 22 municipios, y pues cada quien está haciendo sus labores al respecto, ¿no? Ahora, la competencia de un magistrado en materias penal y administrativa, un tribunal colegiado, es en todo el estado de Sonora, con excepción que ya mencionamos de San Luis Río Colorado. ¿Y qué es lo que hace un magistrado? Yo le comento a la gente cuando vamos a visitar pueblos, ciudades, costas. Un magistrado es un juez para términos prácticos, ¿no? Así como un ministro, para efectos prácticos, es también un juez, solamente que de diferente jerarquía. ¿Sí? El juez de primera instancia o el juez original de un caso es quien va a dictar una sentencia. Ahorita acá nuestra compañera podrá seguramente tener un concepto más circular. Es quien dicta una resolución derivado de la controversia que se pueda suscitar entre dos partes, es decir, es quien va a escuchar un argumento, el otro argumento, la fase de pruebas, llevar todo el proceso, y al final de cuentas ese juez va a tener que dictar una resolución o una sentencia o un laudo, dependiendo de la materia que se trate, pero esa sentencia no siempre está ajustada a derecho o no siempre deja conformes a ambas partes. Entonces, si una de esas partes se inconforma contra esa resolución original de un juez, tiene un derecho que tenemos todos los mexicanos, que es de revisar esa resolución, es decir, que una instancia superior jerárquicamente revise, que en este caso estamos hablando del recurso de apelación, y ese recurso de apelación lo hace un tribunal de apelación, que también se están concursando, y en el caso de que ese tribunal de apelación dicte una resolución, vamos a llamarlo en segunda instancia, que cause perjuicio a alguna de esas dos partes, esa podrá ser revisada por una entidad todavía superior, que es lo que coloquialmente se le llama tercera instancia, a través de los tribunales colegiados de circuito. Esa es básicamente la función de los tribunales colegiados, que es una instancia terminal, también se le llama, porque es hasta donde ya no hay más para revisión. Y ahí las decisiones para emitir alguna resolución, pues es como su nombre mismo lo llama, colegiada, o sea, es colectiva, pues entre todos los magistrados, ¿no? ¿Cuántos magistrados integran este tribunal de circuito? Es correcto. Cada tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados, de ellos 3 es un presidente, y se requiere, para que se pueda tener una votación, pues evidentemente buscar la unanimidad, que sean los 3 votos, o cuando menos 2 votos en un sentido, para que pueda ser mayoría, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Coloquialmente, 3 cabezas piensan mejor que uno, entonces eso le da una certeza a los ciudadanos para cuando ya lleguen asuntos en fases ya de revisión, en fase de amparo directo, que 3 magistrados puedan tomarse la revisión del asunto con más detenimiento, con más profundidad, 3 visiones distintas, y con eso poderle dar mayor certeza al ciudadano. Muy bien. Carolina Félix. Bueno, pues ya más o menos sabemos lo que hace un juez, pero bueno, si quieres ahondar más en ello. Es muy importante distinguir aquí en las elecciones qué hace un juez penal federal a un juez penal del fuero común. Un juez penal federal ve delitos que nos afectan a todos como sociedad, como personas que trafiquen con sustancias ilegales, personas que trafican con artefactos de uso exclusivo del ejército, personas que cometen delitos fiscales. Más que nada, los jueces federales protegen la paz y seguridad pública del Estado a través de su trinchera. Vendría siendo los jueces de primera instancia federal. Ellos dictan sus resoluciones conforme a la Constitución. En caso de alguna inconformidad, pues entonces ya se acudiría con los magistrados para que revisaran si esa resolución está fundamentada en artículos, está motivada. Quiere decir que tú como juez debes de darle un razonamiento, explicarle al ciudadano el por qué cometió ese delito o por qué no se cometió. Es muy importante recalcar aquí
que los jueces, la verdad, pues no somos jueces de complacencia. Siempre en un proceso hay dos partes y una parte va a quedar inconforme con el resultado, pero si esa parte cree que se le afectaron sus derechos humanos, siempre va a poder recurrir, pues ya sea al Tribunal de Segunda Instancia, que es el Tribunal de Apelación en materia penal, Tribunal Colegiado de Apelación. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un juez penal federal, pues, porque mucha gente cree que ve delitos de que lesiones, homicidio o cosas que afectan individualmente. Así es. El tribunal mixto, o bueno, lo que es de amparo, el amparo es para durante el proceso, ¿no? Sí. Ellos se encargan de emitir una resolución, un fallo al proceso, ¿no? Pero ya cuando está dictada la resolución o la sentencia y quieres apelar, no estás conforme, pues vas a estos tribunales de circuito. Bueno, actualmente, ¿cuál es el cargo que desempeñas, Carolina? Actualmente estoy como asistente de constancias y registros de juez de control, de juez de enjuiciamiento y en lo federal, ¿verdad? Ajá, en lo federal. Toda mi experiencia, mis 12 años de experiencia son únicamente en el ámbito penal federal. O sea, tienes una trayectoria de 2 años dentro del Poder Judicial. Son 8 años dentro del Poder Judicial y 3 años en el que estuve en el Ceferezo 11 trabajando como abogada penitenciaria. Okay. ¿Y qué opinas de la reforma? ¿Inconforme? ¿Eres de la que dijo, no, esto está muy mal? ¿O, pues bueno, vamos a darle el beneficio a la duda? ¿O qué es lo que percibes tú de esta reforma judicial? Sinceramente, les comento a los ciudadanos que se me hizo una reforma muy apresurada. Yo entiendo y estoy de acuerdo de que sí, el Poder Judicial Federal necesitaba una reforma, porque desgraciadamente no todos, ¿no? Porque había titulares que con el ejercicio del poder perdían el piso. Hay gente que no está preparada todavía para ostentar esos cargos, pues. Sin embargo, llegaban. Sin embargo, llegaban. ¿Y cómo llegaban si pues se les aplica examen? Porque una de las cuestiones que argumentaban quienes estaban en contra de esta reforma, sobre todo del Poder Judicial, es que pues era lo más preparado, era lo mejor porque hacían exámenes, se preparaban y bueno, y todo era por mérito, ¿no? Entonces, ese tipo de gente la que tú me dices, y que muchos lo he entrevistado a otras personas más y también más o menos concuerdan contigo, ¿cómo llegaban si entonces no estaban preparadas y aún así pasaban los exámenes? Pues muchas veces no pudieron haber pasado el examen, pero recurrían el resultado del examen. ¿Cómo recurrían? O sea, impugnaban el resultado y de alguna manera pues los acreditaban y así ejercían el puesto. ¿Pero cómo? O sea, impugnaban, reprobé y ¿qué impugnaban? O sea, le dije a otra candidata, Margarita Garzón, o sea, hay un derecho a ser un pendejo, ¿no? Y te vela la Constitución, entonces, o ¿cómo es? A ver, ¿por qué si repruebas puedes apelar el resultado? Que no es reprobar en sí. El estándar que se exige en el Poder Judicial es alto. Nosotros tenemos que traer, para acceder a cada puesto, desde el más bajo, de auxiliar de sala o oficial de partes, tienes que hacer exámenes y tienes que tener como mínimo, cuando yo lo hice, 8.5. Entonces, para mucha gente se sacó 6, no es reprobar, ¿no? Entonces, ahora imagínate el estándar elevado que era tradicionalmente cuando no había sucedido esta reforma, pues exigían un promedio para los jueces. Entonces, tal vez por décimas, tal vez por un punto, no llegaban a ese estándar alto que exigía el Poder Judicial Federal. Y aún así recurrían el examen, que es como una revisión otra vez del examen, y pues lo pasaban. Ahorita yo no podría darte datos duros porque no tengo su expediente personal, no tengo sus exámenes, entonces yo no emito opiniones, al menos de que tenga en la mano el conocimiento del asunto.
Ok, y bueno, entonces en ese sentido sí ves necesaria la reforma judicial, pero se queda corta, me dices. O Sí, bueno, apresurada, me dices, ¿no? fue Y por lo apresurada. mismo, corta. Bueno, es una reforma electoral, yo creo, nada más, ¿no? Porque no se mueve más allá, a lo mejor, del nuevo, de haber separado el Consejo de la Judicatura entre lo administrativo y la Y lo, disciplina judicial. Más allá de eso, pues no trae más la reforma en cuanto a lo que corresponde a la manera de impartir justicia, pues no simplemente nada más que se van a votar ahora los cargos, ¿no? Ese es el... sí. ¿Y te parece bien eso o, bueno, pues estás compitiendo, pero ¿cómo ves? O sea, ¿te parece mejor esto o como era el sistema a través de exámenes y lo que llaman meritocracia? Mira, al final del día, ahorita la reforma ya es texto constitucional. Sí. Si me parece o no, eh, ahorita ya es constitución y nosotros como ciudadanos debemos de respetar la constitución. Yo tenía como meta, desde que ingresé a la impartición de justicia en el ámbito penal federal, ser juez penal federal. Yo ya tenía mi camino trazado, había accedido al Poder Judicial, yo ingresé por una convocatoria pública, fui subiendo de puesto a través de exámenes, a través de experiencia en los puestos. Tuve que cambiar de residencia para poder acceder a un puesto más alto. Me tuve que ir a Tijuana, me tuve que ir a Tabasco por necesidades del servicio. Entonces, ahora con esta manera, pues es distinta. Tal vez yo veo muy buenos perfiles, la verdad. Eligieron muy buenos perfiles con mucha trayectoria, como la del magistrado. De los candidatos. Sí, del candidato a magistrado. Pero siento que sí necesitarían estarse capacitando constantemente. Yo, por mi parte, porque yo ya conozco el ámbito federal desde hace 12 años, sé que no se tiene que dejar de estudiar. Yo ahorita soy alumna del INACIPE. Entonces, y planeo seguir estudiando, pues. Entonces, si tú como candidato o como persona que pretende ocupar un cargo más en el Poder Judicial Federal, donde se ven delitos en general que atañen a toda la sociedad, pues debes de tener y comprometerte principalmente con la sociedad a que te vas a estar actualizando. Las leyes cambian, tan es así que la reforma está ahorita. Sí. Y cambió, y mañana pueden hacer otra reforma y volver a elegir a los jueces tradicionalmente si esto no funciona. Entonces es nuestro deber prepararnos. Bien, Pavel, tú tienes una trayectoria en el litigio, ¿no? Primero, luego te vas a la delegación de la Fiscalía General de Justicia y luego de ahí acá eres el jurídico del Congreso del Estado, ¿sí? Así es más o menos. Y en Poder Judicial Federal también. Estuviste antes de litigar, o sea, o bueno, mejor tú dinos tu trayectoria para no estar aquí okay. Adivinando. Terminas tu carrera y luego te incorporas al Poder Judicial. Sí, es correcto. Tuve la oportunidad mi primer contacto realmente con el mundo jurídico siendo estudiante fue en una agencia del Ministerio Público especializada en homicidios. Por allá en el segundo semestre, más o menos 19 años tenía. Y de ahí nació mi gusto, ¿no?, por el estudio del derecho penal. Ya en el transcurso de mi licenciatura me fui encarrilando, ¿no?, procurando espacios que tuvieran que ver con impartición y procuración de justicia. Y tan fue así que inicié mi servicio social en el Poder Judicial de la Federación. Ya en los últimos semestres, ¿no?, cuando nos toca la fase esa de las prácticas, el servicio, tuve la oportunidad de hacer el servicio social ahí. Y de ahí empecé mi relación laboral con el Poder Judicial de la Federación. Es decir, aquí en Hermosillo, sí, en Defensoría Pública Federal. Repito, ingresé por servicio social, no tuve algún familiar, alguna palanca, no tengo, incluso y nunca he tenido familiares que trabajen en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, estuve algunos años ahí en Defensoría Pública Federal, en juzgados de distrito, en tribunales colegiados en materia penal y administrativa, que es al cargo que aspiro hoy, y también en tribunales en materia civil y del trabajo.
Posteriormente estuve también un tiempo en Secretaría de Educación, estuve en el litigio también y también empecé a tener siempre un pie, que hasta la fecha lo hago, en la docencia, que es algo que me apasiona mucho. A la fecha he impartido más de una veintena de materias distintas en licenciatura y en maestría. ¿Actualmente estás? Actualmente sí. ¿En qué universidad? Actualmente en la Universidad de Sonora y en Universidad Vizcaya, nomás que en este semestre en particular no tomé carga académica precisamente por el tema de las campañas, pero es algo que yo hago por una vocación y que me gusta bastante. Entonces, bueno, ya tuve esa etapa, tuve también una etapa en PGR y después volví a PGR a los años, pero ya como delegado de la Fiscalía General en el estado de Sonora. Y ahí tuvimos la oportunidad pues de tener algunos resultados que a mí me parecen bastante importante comentarlos, ¿no? Como por ejemplo se consiguió la vinculación a proceso de aproximadamente 1,200 personas por la Comisión de Delitos del Orden Federal. En un combate directo también al huachicol, al robo de hidrocarburos, se hicieron aseguramientos de 550,000 litros de hidrocarburo a lo largo y ancho del estado de Sonora, derivado de diversas acciones de investigación, de carpetas, de técnicas de investigación como lo son los cateos. Y también en materia de narcóticos se tuvieron resultados importantes, ¿no? El aseguramiento de más de 70 toneladas de distintos narcóticos, derivado precisamente de acciones de cateo, carpetas de investigación y diversas técnicas de investigación que permitieron realizar estos aseguramientos y sobre todo detener a las personas, llevarlas ante la justicia federal y que estén pagando por esas ofensas federales, ¿no? ¿Cómo percibes pues la reforma? Mira, tú que bien conoces la parte esta también aquí de la Procuración de Justicia, mucho se ha hablado que para haber sido una reforma más completa o una verdadera reforma al Poder Judicial, también tenías que haber abarcado en la Procuración, que es el primer filtro, ¿no? Los MPs, por ejemplo, Ministerios Públicos, que yo creo que híjole, si sales a la calle y quien haya tenido experiencia con ministerios públicos de 10, 9 y medio, te van a decir que ha sido una mala experiencia. ¿Qué opinas en cuanto a esto? ¿Se debió haber hecho una reforma también para fiscalías? Bueno, la presidenta ha dicho que esa es la segunda etapa de la reforma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves necesario? ¿Esta reforma, coincides con Carolina, es incompleta, apresurada? ¿Qué percibes de ella? Bueno, yo creo que esta reforma es un primer paso, ¿no? Es un primer paso que ya se dio. Sin embargo, por sí solo no va a desaparecer de un momento para otro o con su implementación los problemas de impartición de justicia que hay en el país. Evidentemente se tienen que venir se tiene que estructurar todo el andamiaje jurídico en cascada, como leyes secundarias, como reformas a procuración de justicia, a la parte también de primeros respondientes, porque como bien dices, si no se reforma de donde viene el origen de la sustancia de un proceso penal, pues evidentemente el sistema no va a funcionar como se tiene esperado. Entonces, si los primeros respondientes, hablando de causas penales, ¿no? Cuando hacen su detención, no observan protocolos, por ejemplo, de control provisional preventivo, niveles de contacto, cadena de custodia, embalaje y demás, pues evidentemente esos vicios se van a trasladar a la fase de la integración de la carpeta de investigación y posteriormente en una judicialización se van a trasladar también al proceso penal y van a tronar en algún punto, ¿no? En la etapa de vinculación, en la etapa de juicio o en una etapa ya revisora de apelación o de amparo directo. Y eso genera que muchas veces se caigan los asuntos que se... Sí. Y luego le echan la culpa a los jueces. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que tiene que ser desde el principio y tendría que haber incluso responsabilidades. O sea, ya sea en una fase de apelación o de amparo, resulta que el primer respondiente o en una etapa inicial se cometió alguna inconsistencia, incluso de manera dolosa, pues tratar de ver cómo prevenir ese tipo de situaciones y sobre todo la atención a la sociedad, ¿no? A mí me ha tocado en mi etapa de litigante acudir a fiscalías, interponer una denuncia y tener que esperar 7 horas con la víctima enseguida de mí,
esperar 7 horas para que nos reciban una denuncia, ¿no? Entonces, son sistemas que son muy perfectibles, repito, ya está el primer paso y sí se tiene que acompañar del andamiaje jurídico, ¿no? Yo creo que esta reforma trae temas sí de forma, como lo es la elección, el sistema de elección de titulares de órganos jurisdiccionales a través de voto libre, secreto y directo, pero también trae algunas implicaciones que son de fondo. Por ejemplo, una de ellas que tiene que ver con la reducción de ministros de la Suprema Corte. En el sistema que todavía tenemos, contamos con 11 ministros y la reforma propone que 9. se reduzcan a 9. También el plazo de encargo de estos ministros hasta la fecha de hoy todavía es de 15 años y ya con la reforma van a durar 12 años. Otra parte que también impacta presupuestalmente es en las percepciones que tienen los ministros de la Suprema Corte y cualquier otro funcionario del Poder Judicial Federal y de los estados también, que no pueden ser los ingresos de estos superiores a los de la persona presidenta de la República. Hay algunos medios que especulan que pueden ser los ingresos de los ministros hasta de 400,000 pesos, ¿no? Sumándoles bonos, prerrogativas y demás, pero todo ese tipo de ingresos se tendrán que bajar a inferior al de la presidenta de la República y también va a generar un ahorro para el sistema de justicia. Otra parte importante es la desaparición de los fideicomisos al interior del Poder Judicial. Como todos sabemos, existían o existen todavía estos instrumentos financieros y lo que propone la reforma es la extinción de los mismos. Es decir, se extinguen los fideicomisos que no están regulados en la ley. 1. 2. Los fondos del fideicomiso pasan a reintegrarse a la tesorería de la Federación. Y 3. Esos fondos se van a aplicar, esos recursos se van a aplicar para programas asistenciales, ¿no? Programas sociales como son apoyos a grupos vulnerables y demás. Hace unos días salió una nota a nivel nacional en el cual se había llevado a cabo ya este retiro de los recursos que eran aproximadamente por el orden de los 10,000 millones de pesos, estos fideicomisos, que ya se reintegraron o se están reintegrando a la tesorería de la Federación para aplicarse en ese tipo de programas. Otro tipo de situaciones que también van en el fondo es en materia penal y en materia fiscal. Hice la reforma constitucional que tratándose de causas penales, estas no podrán exceder un plazo de 1 año a partir de que se empieza. Y en el caso... El proceso no podrá más de el proceso no más de 1 año. Y tratándose... En materia fiscal, en materia penal. Penal. En materia penal. Y en materia fiscal también hay una disposición, pero es de 6 meses. Es decir, si yo como tribunal o yo como juzgado tengo 1 año o voy a cumplir más de 1 año con ese proceso, yo tengo que dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Sabes qué? Me voy a exceder en el plazo. ¿Por qué? Porque hay una prueba que todavía no podemos desahogar, porque hay un informe. Es decir, justificar ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial la dilación que voy a tener en ese proceso. Y si yo no informo como juzgado, como tribunal, me pueden aplicar una sanción, ¿no? Entonces, repito, en materia penal 1 año se establece y en materia fiscal 6 meses, ¿no? Que eran de los asuntos tal vez más tardados los de materia fiscal y esto nos obliga a que salgan de manera más expedita. Y sí, eso el fiscal es un problemón porque luego no sé cómo le van a hacer ahí porque por ejemplo el SAT tarda más o menos en promedio 8 años en detectar una facturera, ¿no? Entonces ya en 8 años no sé cuánto dinero hicieron, ni ya a dónde se fueron, ni en fin. Pero es todo un tema ahí. Carolina, ¿qué es lo que tú, pues, tienes una larga trayectoria ahí en el Poder Judicial, que hayas visto en un juez o varios jueces, que, híjole, yo si llego a ser jueza, no voy a cometer esos errores, o no voy a actuar de esa manera, no voy a emitir una resolución o una sentencia con esos criterios? ¿Qué es lo que más pones así énfasis en lo que no se debería hacer, lo que un juez no debería hacer y que pues es recurrente que se haga bajo tu perspectiva? Lo que no debe de hacer un juez. Sí. Bueno,
Sí, pues lo que no debe tomar en cuenta para los criterios de cómo va a dictar una sentencia o resolución. En mi trayectoria he podido ver a trabajar aproximadamente a unos 35 jueces de diferentes estados. En ellos he observado conductas buenas y otras muy malas. Por ejemplo, me ha tocado, y que es precisamente una queja de los ciudadanos ahorita, que un juez le grite a las partes en audiencia. Tienes que muchas veces... Sí, se da mucho, es algo... La verdad sí lo he vivido, lo estoy viviendo en mi lugar de trabajo, la verdad. Y eso no me parece de una manera correcta, pues el perder el control en una audiencia, eso como juzgador no deja algo bueno que decir de ti. Ha habido jueces que me ha tocado y hay cómo demostrarlo. Yo ya hice lo propio que tenía que hacer, que es lo que dice el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refieren hacen comentarios malos acerca de la reforma, de que los corrieron injustamente, de que les van a quitar la toga. Todo esto que te estoy diciendo es comprobable, está en una audiencia. Okay. Entonces, que le grita a las partes en las audiencias, a las posibles víctimas del delito. Entonces, son conductas, entre otras muchas más que he visto, que no se deben de hacer. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es otra queja de la gente? Que sus asuntos no se resuelven de una manera eficaz y en los plazos establecidos que dice la Constitución, en el artículo 17. ¿Por qué? Porque hay jueces que no entienden que el estándar mínimo para el es mínimo para la autovinculación a proceso, lo dice la jurisprudencia 35/2017. Y hacen unas audiencias, mini juicios, y tardan horas y horas. Y también es algo que yo he vivido y yo no planeo hacer. Entonces, en esa etapa solamente con datos que sean suficientes para acreditar que la persona posiblemente, porque no le estamos diciendo que es culpable o inocente en esa etapa preliminar, cometió el delito. Y no se está sentenciando, solamente se le está diciendo, así en palabras claras, que se te va a abrir un expediente en el juzgado. Que dependiendo del delito que se te acusa, por ejemplo, si es grave de alguno de los que contiene el artículo 19 constitucional, podrías llevar tu proceso en prisión preventiva. Que si es un delito que no amerite, que no sea grave, que no amerite prisión, podrás llevarlo bajo otras medidas cautelares que establece el 155, como presentación periódica, garantía económica, no acercarse a la víctima, entre otras. Esos son uno de los principales problemas que yo he visto en los jueces, ¿no? Que los tiempos en las audiencias debemos procurar que sean claros y precisos y lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la gente pasa ahí. He visto pasar a gente horas ahí. Te estoy hablando de que he salido 4 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Y por qué el juez que...? Eso dependiendo de cada juez, pues. Uh-huh. Hay gente que... Pero, por ejemplo, ¿en qué casos, por ejemplo, el juez hace tanto tiempo, así lo hace tan larga la audiencia? ¿Qué tipo de juez es ese? ¿Es muy meticuloso o simplemente toma largas pausas? ¿O qué? ¿Por qué se alargan tanto? Yo respeto mucho a los jueces, ¿no? Pero hay jueces que han estado toda su vida en el Poder Judicial que aún no se han quitado el shift del sistema tradicional. Okay. Que antes todo era por escrito, sí. En resoluciones muy extensas, con un lenguaje técnico, con connotaciones latinas. Siendo, ¿no? Entonces, ¿para quién imparte justicia un juez? Para el ciudadano de a pie, como ahora le dicen. Entonces, él no va a entender si yo le hablo. La convencionalidad de la norma no me va a entender. Tiene que ser un lenguaje claro y sencillo
y sencillo en las sentencias para que tú lo puedas entender, para que el señor que venda tortillas lo pueda entender, para que todo el mundo podamos comprenderlo. Eso es uno también de los defectos que yo he visto también en ciertos juzgadores, lo que no implica que hagan sus resoluciones mal. Sí, simplemente hay que cumplir con los plazos establecidos en la ley. Tratar de no diferir audiencias, como dijo el candidato a magistrado. Si no se resuelven las audiencias en los plazos establecidos, como son muy meticulosos los asuntos fiscales, que las partes no se ponen de acuerdo, tratarlos de conducir a mecanismos de solución y de controversias. Si ya de plano en los 6 meses no podemos hacer que ese asunto se solucione, pues ahora según el artículo 17 daremos vista al Tribunal de Disciplina. Sí. Entonces son otra cosa que también quiero tocar, hablando del nepotismo, amiguismo y todas esas cosas que también los ciudadanos se quejan, ¿no? Fijarnos en poner filtros en la contratación, ¿no? Porque muchas veces, y sí se estaba dando, y el Poder Judicial tarde, pero lo combatió a través de un acuerdo general de nepotismo que está vigente, pues estaba tratando de erradicar esas prácticas, ¿no? Esas prácticas de contratar al primo, de hacer nombramientos cruzados, de mi amigo, y mi amigo no sabe nada del área en la que le voy a dar el nombramiento, pero a ti, Pedro, te voy a poner a hacer el trabajo de mi amigo para que él pueda seguir ganando un sueldo, ¿no? Entonces, esas prácticas... En la función pública luego les gusta mucho poner al director adjunto, por ejemplo. O sea, en realidad el que hace la chamba, pues no, sí. Mientras el otro o la otra es la cara, ¿no? De la institución o del mando de la institución. Me imagino que es algo parecido con esto que nos estás explicando. Así es, pues. No voy a decir nombres porque yo ya hice lo propio. Chiste, pues no, yo ya dije lo propio. Échalo no, todo. por eso, todos tenemos derecho a presunción de inocencia. Pues, sí. Bueno. Entonces. Pues di de perdida a Carlos N. o así, ¿no? Pues. No, está bien. No prefiero. Yo ya hice lo propio, denuncio. Yo quiero decirles a la gente, y yo lo digo en mis videos no son diciendo, haciendo promesas que no puedo cumplir. Mis videos en mis redes sociales son informar qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué conducta irregular es de un juez, que si ellos ven alguna conducta irregular, si los ciudadanos denuncien, pueden hacer sus denuncias anónimas. Muchas veces no saben los ciudadanos que pueden denunciar anónimas, y ellos tienen miedo a que tengan represalias en sus asuntos por haber denunciado a algún titular. Ahora, algo de lo que también, pues, muchos nos hemos quejado es de la poca transparencia que hay dentro del Poder Judicial. Tanto en que pues un juez verdaderamente te explique el por qué criterios tomó para tomar tal o cual resolución o dictar sentencia. Por ejemplo, ahí, Pavel, ¿qué se podría hacer? O no sé si sea de parte de ustedes que corresponde eso, o tendría que venir de alguna legislación o qué, como para hacer un lenguaje mucho más sencillo, o podría ser dos tipos de lenguaje, el técnico que pues ha perdurado por tanto tiempo, pero hacer otro a la par como una traducción para quien el ciudadano que está llevando, que le dictaron esa resolución, o la otra parte, o cualquier ciudadano común y corriente, pues, ¿no? Que no sea abogado, y que pueda entender ese lenguaje. ¿Se puede hacer algo desde su cargo o de dónde tiene que venir eso? Precisamente el tema de la transparencia y del acercamiento a la ciudadanía ha sido uno de los comunes denominadores que hemos recogido de las consultas que hemos estado haciendo con la sociedad. Al día de hoy, bueno, yo diría que al día de ayer, más bien, terminamos de recorrer, acá está un testigo, los 50 municipios que nos correspondieron en el Distrito 2. Sí, ya visitamos costa, sierra, pueblos, ciudades, y hemos hablado con la gente, hemos hablado con las amas de casa, con los trabajadores, con los profesionistas, y el común denominador
Hemos encontrado tres, sí, hemos hecho un diagnóstico de tres grandes situaciones. Del clamor, dices, Del clamor de la sociedad o las expectativas que tiene respecto de impartición de justicia. Uno de ellos que tiene que ver con tiempos de respuesta. ¿Sí? Hay algunas personas que dicen, yo tengo un juicio, ¿no?, en materia X, ¿no?, sobre todo en materia laboral, que dicen, yo tengo ha mejorado, 10 años, tengo 15 años con un proceso en materia laboral y no me han resuelto. Tengo 5 años con un expediente en un colegiado. Son cuestiones que realmente, si nos vamos a la frase que dice, justicia que llega tarde no es justicia, han habido personas incluso que han fallecido en espera de una resolución, en un sentido o en el otro, pero es lo que el ciudadano quiere, ¿no?, que se les resuelva. Que sea expedita. Pues. Sí, dice, voy con el Ministerio Público, voy con el juez, voy con el magistrado, y los expedientes ahí los tienen. Y dicen, no, pues venga luego, después, que no hay personal. Y luego los pierden. Se pierden. Y no hay sanción. Se pues, mojan, no, sí. Les entra, o sea, miles de cosas. Y la gente no puede acceder al sistema de justicia de manera pronta. Bueno, yo creo que hay formas, hay mecanismos a través de los cuales podemos eficientar ese tipo de procesos sin que ello implique un gasto, una erogación a la institución, como más personal, abrir 10 juzgados más computadores. O sea, yo creo que con el personal que se tiene y eficientando los procesos, pudiéramos hablar de eficientar algunos de esos procesos administrativos al interior. Un ejemplo de ello es cuando estuve en juzgados de distrito. Era algo muy curioso porque sí, estando en juzgado, pues acá la compañera nos podrá dar la razón, muchas veces estando en juzgado sales a las 10 de la noche, a las 11, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, dependiendo la carga de trabajo. Pero había un juzgado que siempre salían todos los días a las 4 de la mañana, todos los días, invariablemente. Entonces, cuando los otros juzgados tenían el mismo ingreso de trámite, el mismo personal, pero manejaban horarios distintos. Ya haciendo un análisis entre los compañeros, se determinó que el sistema que se utilizaba al interior para el manejo, para la gestión de expedientes, porque en aquel entonces se llevaban causas penales y amparos, pues era distinto y ello les implicaba un cuello de botella y ese tipo de horarios tan desgastantes, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede eficientar tiempos con lo que tenemos. Otro factor que tiene que ver con precisamente el derribar ese muro que existe entre el Poder Judicial Federal y la sociedad. Y derribar un muro no solamente físicamente, no solamente en sentido figurado, sino derribar un muro de idioma, ¿no? Derribar un muro de un lenguaje, como se mencionó ahorita, que fuera realmente inclusivo, es decir, que cualquier persona pudiera acceder a él. Y que tampoco se requiere de mayores recursos, ni más personal, ni nada, es simplemente hacer las sentencias en un lenguaje más comprensible para la ciudadanía, porque muchas veces como jueces o como proyectistas, dices, entre más le meta latinismos y entre más le meta tecnicismos, se va a ver mejor la sentencia, ¿no? Pero perdemos muchas veces de vista que la sentencia va dirigida a un ciudadano. Esa es una forma de derribar esa barrera, y la otra, que ya es más de proximidad, es que los ciudadanos quieren ver a los jueces, quieren ver a los magistrados. Los ministros, pues bueno, está un poco más complicado porque van a ser 9 para todo el país, pero la gente dice, nunca hemos recibido aquí un juez, un magistrado para plantearles nuestras exigencias de justicia, ¿no? Porque hay problemas hay regiones que tienen problemas fuertes regionales en materia de aguas, por ejemplo, o en materias de tierras, o en materias de diversa naturaleza, en materia ecológica también. Entonces, sí quieren ellos tener ese contacto directo. O sea, cuando vamos al Poder Judicial es una barrera y de aquí para allá no cruza nadie, ¿no? Esa es la otra. Y han habido sí de repente, ¿no?, algunos factores que hemos ido recogiendo y que yo considero que con ingenio, yo considero que con realmente voluntad se pueden hacer bastantes cosas a favor de la comunidad. Y la tercera, que ahorita mencionaba, hemos recogido tres comunes denominadores, es las malas prácticas al interior de la institución. ¿Cuáles malas prácticas? Yo estuve al interior del Poder Judicial de la Federación, estuve años, y pude darme cuenta que el Poder Judicial Federal es una institución noble,
es una institución profesionalizadora, es una institución que se preocupa por capacitar constantemente a su personal y que en algunos aspectos es muy cercana a grados de perfección en materia jurídica, ¿no? Sobre todo en instancias terminales como los tribunales colegiados, donde un tribunal tiene el tiempo, el espacio, el personal necesario para abordar un tema importante. Es muy preciso en esos términos. En los juzgados muchas veces ganan los tiempos, ¿no? Y ganan los plazos constitucionales porque tienes que las 72 horas, tienes que el plazo que si se amplía, son plazos muchas veces de días o de horas, y se tiene que hacer el trabajo más rápido. Pero bueno, en términos generales es una institución profesionalizadora, pero es una institución que también tiene áreas de oportunidad. Hay dos aspectos, dos malas prácticas que yo pondría dentro del radar como sujetas a combatir, que una de ellas tiene que ver precisamente con el nepotismo, ¿no? Que el nepotismo está considerado como una forma de corrupción. 6,000 redes y de familiares, de sí, familias en todo el pueblo. Sí, es un tema real, o sea, realmente es un tema real al interior del Poder Judicial, no es discurso, no es ataque a la institución, es un problema real y que viene desde hace décadas. Y la otra, que es el acoso. Yo creo que si le preguntáramos a cualquier persona, trabajadora del Poder Judicial Federal, si ha conocido un caso de nepotismo y o acoso al interior, yo creo que laboral o ambos. acoso de todos tipos, ¿no? Pero principalmente en materia acoso laboral y acoso sexual, que son los que más se dan. Yo creo que es algo que lamentablemente ha ido arraigándose y ha ido de cierta forma normalizándose al interior, ¿no? Como el método antes era, yo llego, soy juez, yo llego, soy magistrado, me ratifican y voy a estar en el cargo N cantidad de tiempo, ¿no? Hasta que me jubile o hasta que pase alguna otra cosa, pero a mí ya no me van a remover, sí, salvo que sea por una causa muy grave. Pero lo usan como la iglesia, hacen una lepera y los mandan a otra parte, ¿no? Así es correcto. No, los cambian de parroquia, ¿no? Justo, es correcto lo que dices. Justo eso, entonces como se tenía esa inercia de que yo llego y me voy a anclar del cargo hasta que me jubile, pues yo puedo hacer y deshacer, y como que se relajaban muchos temas, de repente al interior se daban algunos excesos, casos de prepotencia, casos de acoso, casos, pues el nepotismo ni se diga. ¿Padrinazgos? Sí, por supuesto, por supuesto. El nepotismo es un fenómeno que se puede rastrear, ¿no? Porque te maneja la misma ley, dice nepotismo, que en rangos, en líneas consanguíneas, descendientes, es decir, lo puedes rastrear quién es hijo de quién, hermano, esposo. Sobrino. Pero, por ejemplo, el compadrazgo, el padrinazgo, dices, ¿cómo rastreas que, por ejemplo, yo ingreso a trabajar a mi compadre? No hay realmente una línea rastreable, ¿no? O a mi amigo de la carrera, a mi amigo de la secundaria. O cómo lo beneficiaron para que llegara a ser, o subiera de nivel, pues, ¿no? Exacto. No, perdón, te interrumpí. No solamente eso, es combate a las malas prácticas. Yo creo que eso va a quedar para reflexión de todos los candidatos, no solamente de ¿Crees que se elimine con la reforma? Ahora que se vota, ¿crees que eso se va a poder erradicar? Yo considero que quien tenga la voluntad de combatir estas malas prácticas lo va a poder hacer. Uno, se crea este organismo de nueva creación, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, ante el cual, si alguien llega a un cargo y dice, a ver, tengo tantos casos de nepotismo en mi tribunal o en mi juzgado, yo los voy a poder denunciar y que la autoridad haga lo que corresponda, o de acoso, o etcétera. La otra es que, tratándose de cargos jurisdiccionales, hay algunos casos en los cuales va a poder operar la reelección. Entonces, si una persona, si un juzgador tiene expectativas de volverse a reelegir para un periodo consecutivo, pues evidentemente va a tener, uno, que combatir estas prácticas, y dos, obviamente no cometerlas uno como juzgador. Carolina, ¿estás de acuerdo entonces con esto, lo que mencionaba Pavel, en cuanto a toda esta prácticas nocivas, ¿no? Para la institución, que es nepotismo, el acoso,
acoso de dos tipos, ¿no? Tanto sexual como laboral y de algunos otros más. Los padrinazgos, sí, existe esto, o porque hay veces que han ahí cuestionado de repente gente del Poder Judicial, donde, oye, a ver, y tienes, pues yo llegué por méritos propios, y bueno, el que alguien llegue por méritos propios, eso no significa que ya el universo sea así, ¿no? Creo que ha habido muchos documentos periodísticos bien sustentados, donde precisamente han sacado a través de la historia este tipo de malas prácticas dentro del Poder Judicial. Pero hay veces que, o hay quienes integran el Poder Judicial que tienen una negación ante eso. Sin embargo, pues también hay gente del mismo Poder Judicial que a mí yo tengo testimonios que pues no los puedo aquí decir porque me los cuentan, me dan testimonio de ello, pero con la fuente que esté protegida, sin ventilarla, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero sí tengo, y bueno, te mencionaba ahorita el viernes que tuve a Margarita Garzón, que es candidata para un tribunal mixto, ajá. Uh-huh. Ella tiene su propia historia y tiene denunciado a ese juez. ¿Es algo muy común o cómo lo consideras? Sí, sí es una práctica común. Aclaro, no son todos, también No, claro, hay claro, ¿no? titulares muy buenos dentro de la institución que son un ejemplo para todos. El Consejo de la Judicatura tarde empezó a lanzar lineamientos. Existe ahora ya un acuerdo de nepotismo para erradicar esas prácticas, como ya lo mencioné. Existe ahora un padrón electrónico de relaciones familiares en el que tú declaras si tienes parientes, ¿no? En mi caso, yo no tengo ningún pariente en el Poder Judicial Federal y tú puedes consultarlo en el apartado Conóceles. Yo anexé esa constancia porque siento que eso es muy importante para los ciudadanos, porque ellos toda la vida han pensado que la única manera de acceder al Poder Judicial Federal es a través de algún conocido o un pariente. En mi caso no fue así porque yo entré con el nuevo sistema, entré con una convocatoria pública en el diario oficial de la Federación. Concursé con varias personas, íbamos a una escuelita, a la escuela judicial, ahí en la Monteverde. Me dio clases el ahora magistrado Caravantes. Era un concurso, ¿no?, de oposición, y quedaron los mejores perfiles, por lo que hace al Centro de Justicia aquí penal en Hermosillo, Sonora. En Tijuana también fue la misma práctica, pero a veces cambian a los administradores o ponen a gente. Por ejemplo, me tocó en uno de los centros que trabajé, de los 3 centros de justicia penal federal que trabajé, me tocó en un tiempo que pusieron de administrador a un hijo de un magistrado. Él empezó a cometer muchas irregularidades. Empezó a darles puestos para los que no tenían credenciales a personas. Administrador, o sea, de lo administrativo, ¿sí? O administrador de justicia. Administrador del centro. Del recurso el administrador del centro es el que administra todo el personal humano y los recursos materiales. Okay. El juez en los centros de justicia nada más entra a audiencia y resuelve los problemas jurídicos con su personal, que es mínimo. En unos centros son un asistente de constancias y registros, que es mi puesto, o 2, y su particular, ¿no? Uh-huh. Nada más. Ellos tienen que tener todas las condiciones. El administrador se encarga de tener todas las condiciones para que el juez entre a la audiencia y se aboque a lo jurídico. Uh-huh. Entonces, esa práctica yo la vi, fui testigo. Actos irregulares, del hijo de un magistrado. De un magistrado que también ya está denunciado por varias personas, y eso llevó a que en ese centro hubiera una visita extraordinaria. ¿Eso qué tanto hace? Eso me parece que fue en el 2000, como en septiembre del 2023, cuando vinieron los magistrados visitadores de México. Vinieron porque detectaron conductas irregulares en los procesos.
Vinieron con unos peritos y me tocó ser testigo de... ¿Tiene 2 años la investigación todavía? Sí. Pues estaba lenta, ¿no? Es lenta. Espérate, Ok. falta más. A ver, eso, échale. Fui testigo de cómo el magistrado visitador, junto con otros colaboradores de él, quitaron computadoras en ese centro. O sea, llegaron con cámaras, con guantes, embalaron evidencia, le quitaron computadoras a un juez, que ese juez ya falleció, por cierto. Le quitaron computadora al administrador, le quitaron la computadora al encargado de logística, que es el encargado de las audiencias, y al asistente de despacho. Esas 3 personas estaban relacionadas ¿cómo? Pues resulta que el juez se trajo al administrador, porque el juez trabajó con el papá del administrador. Es ahí donde viene la red o movimientos cruzados. O sea, esas prácticas existen. Y aclaro, habemos gente, hay mucha gente también, y se los digo también a los que van y evangelizan al Poder Judicial. a las personas de las religiones que van y te tocan a tu casa, y pues yo soy de la religión católica y empiezan a decir, no, es que aquí en la religión tal no se nos permite hacer estos actos. O sea, matar, supongamos, ¿no? O robar. Aquí en la religión en la que estoy tampoco se permite. Pero sin embargo, pues en todas las religiones hay gente buena y hay gente mala. En el Poder Judicial Federal también hay gente buena, hay gente mala. En todas las instituciones públicas hay gente buena y hay gente mala. Y tenemos que entenderlo y juzgar cada caso en particular. No generalizarlo, pues. No, ya el Poder Judicial, todo es corrupto. No es así. No. Pero, y también se da la otra parte, ¿no? Porque hay negación de gente que integra el Poder Judicial, que pues te lo quiere hacer ver como que si fuera la cosa más perfecta del mundo, ¿no? Y no lo es, pero tampoco es la institución que a veces, pues sí hay que decirlo, que a veces el expresidente quería hacer ver así como, pues precisamente para ganar adeptos y llevar a cabo esta reforma, ¿no? Tampoco es así. Digo, creo que hay puntos intermedios en todo. Pero bueno, pues ya se pasó la hora que te dije, ya ves, rápido, ¿verdad? ¿No? Bueno, conclusiones, Pavel. Ok, perfecto. Sí, las conclusiones serían las siguientes. Yo creo que hay que salir a votar este domingo 1 de junio, por quien la gente desee votar. Yo creo que los mecanismos y las herramientas para poder revisar cargos, perfiles, trayectoria, ya las proporcionó el INE a través de su página oficial. Hay un micrositio que se le llama CPU, que es Conócelos, Practica y Ubica, en el cual todos podemos ingresar, revisar el perfil que sea, desde ministros de la Suprema Corte a jueces federales, y creo que el IE también hizo un ejercicio parecido. Entonces yo creo que nos tenemos que informar. No pareciera que falta mucho, pero ya tenemos las elecciones en la puerta. Son bastantes perfiles. Si los queremos empezar a revisar un día antes, 2 días antes, no nos van a dar los tiempos. 11 días, creo, ¿no? Sí, ya estamos a pocos. Sí. Entonces, esa será la invitación, que se documenten, que voten por las personas que consideren que tienen mejor trayectoria, que tienen académica, mejor trayectoria profesional, que tienen mejores antecedentes. Y porque el otro día comparábamos, ¿no? En alguna mesa dices, bueno, es como si se votara por quienes te van a brindar el servicio de justicia, ¿no? Que vamos a votar ahora por el cardiólogo y ahora por el... Entonces, ¿cómo no me va a interesar aquella persona que me va a atender el día de mañana, ¿no? O sea, que me va a brindar un servicio indispensable para el ser humano, ¿no? En el caso de la salud, pues es la salud, pero en el caso de el sistema de justicia representa pues lo más valioso para un ser humano después de la salud, que es el patrimonio y es la libertad en muchos casos, ¿no? Sus derechos. Entonces, esa es la invitación. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta y documentarse para poder ejercer un voto informado, consciente y responsable. Muy bien, Carolina.
Bueno, primeramente quiero invitar a todos los ciudadanos a que ingresen a la página del INE. Muchísimas gracias, Pavel Núñez y Carolina Félix. Candidato a magistrado para Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa por el Quinto Circuito, es decir, en el estado de Sonora, en la boleta rosa. Okay. Carolina. Bueno, mi nombre es Félix López Cristian Carolina, así me pueden encontrar en mi red social en Facebook. Soy candidata a jueza penal federal por el Centro de Justicia en Hermosillo, Sonora. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.